es el día que tú has hecho para nosotros, Señor. Por tanto, nos gozaremos, alegraremos y bendeciremos tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo, Señor. Porque tú tienes el control, Señor, de todas las cosas y todo está en tus manos, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, por el cual tenemos la libertad de bendecir tu nombre, Señor, en este tiempo. Si no fuera por todo lo que tú has hecho, ¿dónde estaríamos, Señor? Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Mi Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Solo a ti, Señor, y no hay nadie como tú. ese Dios
Dios que nos rescató de lo más despreciado del mundo. Solo a ti, Señor, solo a ti te damos la gloria. Solo a ti, Señor. Revuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Señor, con todo mi corazón hoy declaro: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh Señor, ya no soy un esclavo del temor, no Señor, yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, por eso te bendecimos, Señor. Y desde el vientre fui escogido en ti, me llamó tu amor. De nuevo nací, Señor, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy, Señor, y ya no soy esclavo del temor, ya no más, porque tú me hiciste libre. Yo soy hijo de Dios, sí, Señor, por tu gracia, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, no, ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Sí, Señor, te declaro, yo solo sé, yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me hace. Señor, hoy te lo digo, yo solo sé que yo soy tu hijo
cosas, Señor, que nos has dado, tus bendiciones, tu gracia sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos que están en el encierro, hermanos que están con alguna libertad, también aquellos que de una u otra manera nos escuchan en sus móviles, que están en casa, en fin, amigos, amigas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pues esta mañana, este día, queremos llegar hasta su corazón, que el Señor toque el corazón de muchos de ustedes, porque creo que es un tiempo en que estamos más que necesitados de Dios. Padre Santo, venimos en esta hora a ponernos en tus manos, a decirte, Señor, que cada día que pasa estamos viendo tus misericordias, estamos viendo tu poder, tu gracia, Señor, y te damos las gracias precisamente, Señor, porque nos has permitido entender todo lo que está pasando, entender, Señor, que tus propósitos son propósitos de bendición, son propósitos, Señor, que llegan para cada uno de tus hijos, Señor, para edificar, para bendecir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea una palabra que llegue precisamente con ese propósito. Gracias, papá. Amén y amén. Muy bien. Esta mañana, que abarca esta tarde, que abarca esta noche, porque no sabemos a qué hora usted va a sintonizarnos, pero si lo hace en esta hora, amén. Quisiera yo compartir algo acerca de lo que por años y años ha sido algo muy marcado dentro de este mundo. Es el rechazo que ha habido siempre para el pueblo de Israel, el rechazo hacia la iglesia y por supuesto el rechazo hacia la Biblia, que es la palabra del Señor. Y antes de comenzar, antes de entrar directamente en el tema, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Por razones de los temas que a veces se tocan, pues pareciera que nosotros nos estamos introduciendo en el ámbito de la política o en otro tipo de ámbitos, pero la verdad es que no es eso. Nosotros nos enfocamos específicamente en el área espiritual, que a veces pudiera semejar algo relacionado con la política, incluso tomar este tema como algo que es discriminatorio, pero eso es lo que menos nosotros tenemos en nuestro corazón. De ninguna manera va a haber una actitud, un pensamiento de discriminación hacia nadie, porque nosotros no somos quien para hacerlo. Ni siquiera Dios hace acepción de personas, así que no podemos nosotros meternos en esos asuntos. Pero igualmente algo que hay que aclarar es que lo que vamos a compartir hoy es más bien dar a conocer ese marco de seguridad que Dios quiere darle y le ha dado, no solamente al pueblo de Israel, sino que le quiere dar a la iglesia, especialmente en estos tiempos en que muchos quizás están afirmando con el Señor, pero otros tantos tal vez están dudando, tal vez están cuestionando la palabra del Señor. Y entonces lo que perseguimos es que de parte de Dios podamos entregar una palabra que venga para afirmar el corazón de muchos que ya conocen o que ya creen en el Señor Jesucristo. Que muchos que todavía no lo conocen puedan darse cuenta de una u otra manera que Dios los está llamando, que Dios tiene un propósito para todos aquellos que se quieran y se puedan acercar a Él. Así que voy a empezar con un texto de la palabra que se encuentra en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, la primera parte del versículo 6. No sé cuántos de los que nos sintonizan en esta hora, pues tienen a la mano su Biblia, y si no, pues nosotros lo vamos a hacer aquí, lo vamos a leer, pero también sé que en la pantalla de su móvil ahí aparece precisamente la transcripción de los versículos que vamos a leer en esta ocasión. Juan
capítulo 4, versículos 5 y 6, primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios estaba, el Señor estaba hablando a través de Juan en relación con los falsos profetas, y hacía relación también a los espíritus de mentira, espíritus falsos que de una u otra manera se mueven en este mundo. Y concluyendo esa parte decía el apóstol Juan: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Y oiga lo que dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Pareciera un poquito presuntuoso, pretencioso este pasaje, pero la verdad es que solo se está hablando de una realidad que existe en la vida. Muy bien, quisiera entonces, una vez dicho lo anterior, quisiera ir a ver cómo se ha dado ese rechazo, tanto al pueblo de Israel, tanto a la iglesia, como a la Biblia misma, que es, como dije antes, es la palabra, o es la que contiene la palabra de Dios. Y entonces, para ir al rechazo que ha habido contra el pueblo de Israel, yo quisiera, si usted tiene ahí también su escritura, en el libro de Jeremías, vamos a recordar un pasaje que hemos dicho en algunos de estos días, Jeremías capítulo 31, versículos del 35 al 37. Y si no, pues ya sabe que ahí en su pantalla aparece el versículo transcrito. Dice Jeremías 31, versículo 35 al 37, dice la palabra del Señor. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor: si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Amén. Bien. No tenemos el tiempo suficiente para hacer una historia de todo esto, declarar esto en la medida en que realmente es. Pero muchos de nosotros sabemos que el pueblo de Dios, Israel, casi digamos que se terminó de conformar en su llegada a Egipto. Pero cuando llegan a Egipto, estuvieron un tiempo ahí quizás sin mayor problema, pero llegó el momento en que en aquel pueblo los empezaron a acosar, los empezaron a tratar mal al extremo de que llegaron a ser esclavos de esa nación. Pero lo malo contra el pueblo de Israel no para ahí. Ellos lograron salir por el poder de Dios de ese lugar, pero usted sabe que por años, por muchas generaciones, el pueblo de Israel ha tenido que sufrir el odio, la inconformidad de muchos pueblos en el mundo, y pues ahí vemos también cómo ellos fueron dispersados también por muchos lugares, sufrieron cosas que creo yo que no han hecho más que hacer de Israel un pueblo fuerte, un pueblo que nunca ha perdido su identidad, un pueblo que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, fuerte, creyendo en el Señor, aun cuando en cuanto al Señor Jesucristo la mayoría de ellos se encuentran en un stand-by. Pero recordamos quizá, y muchos lo recuerdan porque es parte de la historia de la humanidad, muchos han de recordar indudablemente lo que fue conocido muy generalmente como el Holocausto. Y el Holocausto nos trae a memoria indudablemente la imaginación incluso de lo que ha de haber sentido, de lo que ha de haber vivido, la experiencia tan dura, tan fuerte que vivió
unos millones del pueblo de Israel en esos campos de concentración en Auschwitz, Alemania, que fue determinante para ellos, pero que a última hora, hermano amado, quizá lo que muchos han querido conseguir es la eliminación, el borrar del mapa al pueblo de Israel. Pero hasta el día de hoy eso no ha sido posible, y déjenme decirles, nunca será posible que puedan barrer, que puedan terminar, que puedan destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué no puede ser posible? Porque el pueblo de Israel no subsiste por sus propias fuerzas. El pueblo de Israel subsiste porque es el pueblo de Dios y Dios lo instituyó como tal. Así que no puede subsistir. Por eso es que Dios, yo siempre he dicho, cuando leo este pasaje de Jeremías 31, siempre he dicho algo. Dios lanza un reto cuando Él dice, y voy a repetir lo que el Señor dice, lo importante de lo que el Señor dice acerca de Israel. Dice, si se apartan estas leyes de mi presencia, hablando de las constelaciones, hablando de nuestro universo, hablando de la tierra misma, hablando del sol, de la luna, de las estrellas, si se apartan esas leyes, dice que las hacen funcionar tan perfectamente, entonces dice el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Es decir, si el sol ya no saliera, si la luna ya no se viera, si los planetas y las estrellas dejaran de funcionar como actualmente lo hacen, entonces Dios dice, esa descendencia de Israel dejaría de existir para siempre. Y es más, todavía agrega y dice, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién puede lograr esto que dice el Señor aquí? ¿Quién puede, dice, hacer que las leyes cósmicas dejen de funcionar? ¿Quién puede evitar que se detenga el sol? Yo solo me recuerdo de Josué, el único que pudo detener el sol y la luna, pero no por su poder, sino por el poder de Dios. Fue el único, y nadie podría lograr semejante empresa. Así que, ¿qué podemos decir acerca de esto entonces? Que Israel es el pueblo, desde el momento en que Dios fundó al pueblo de Israel, ese pueblo de Israel ha permanecido y seguirá permaneciendo eternamente, porque es el pueblo donde vivirá eternamente el pueblo de Israel y los salvos de este mundo. Así que no se puede pretender que, aunque muchos países, aunque muchos gobiernos quieran terminar con ese pueblo, jamás lo van a lograr. No se puede. No hay manera, no hay ni siquiera cómo contemplar una posibilidad de que el pueblo de Israel sea destruido. Es hechura de Dios, y lo que Dios ha hecho no lo va a poder destruir el hombre. Así que pueden luchar, pueden hacer guerra contra Israel como lo han hecho muchas veces, pueden hacer lo que quieran contra el pueblo de Israel, pero nunca lo van a lograr, jamás lo van a lograr. Y es más, en Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, hay un pasaje tan importante. Ese pasaje, para aquellos que le pelean las tierras a Israel. En Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, la palabra del Señor dice, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra. Y oiga, mi amado hermano, los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor su Dios. Es palabra del Señor, no es la palabra de un hombre, no es la oferta, no es la promesa de un hombre cualquiera, es la palabra de Dios que dice que Él los plantó donde están.
hace 72 años prácticamente, el pueblo de Israel logró ser considerado como tal en el concierto de las naciones. Y hasta el día de hoy, nosotros sabemos que ese pueblo tuvo que lidiar con un territorio que le dieron donde la mayoría de su extensión era un desierto. Pero ¿qué ha pasado? El Señor no dijo que iban a tener que vivir en el desierto. El Señor dice, también plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán sus huertos y comerán de sus frutos. ¿Quién puede negar que hoy Israel es un jardín como no hay en otros lugares que quizá tienen una extensión de tierra mayor, que tienen mejor tipo de tierras? Pero lo que Israel ha hecho es porque Dios les ha dado sabiduría, les ha dado inteligencia para poder hacer todo lo que tienen ahora. Ahí se cosechan las mejores naranjas, las mejores flores, muchas verduras que no hay en otro lugar. Y hombres de ciencia, hombres de mucho conocimiento han salido de los lomos de ese pueblo. Así que Dios no solamente no se equivoca, Dios cumple su palabra. Él cumplió, Él ofreció darle a Israel esa tierra, y esa tierra es la que tiene ahora ese pueblo. De ahí ellos no van a salir, nadie los va a poder sacar de ahí. Tendríamos que preguntar, pueden muchos intentarlo, sí, pero tenemos que preguntarnos, ¿quién podrá sacarlos de ahí? ¿Quién podrá destruir a Israel? No hay cómo. La mano de Dios, el poder de Dios, cada vez que algunos países han intentado destruirlo, Dios se ha manifestado sobrenaturalmente para que eso no ocurra. Así que pueden seguir intentándolo, pueden seguir creyendo que lo pueden hacer, pero jamás lo van a lograr. Amén. Ahora yo quiero ir a lo que hay contra la iglesia, porque no es solamente contra Israel, también es contra la iglesia lo que muchos piensan que igual que con Israel pueden hacer, que pueden destruir a la iglesia. Pero vamos a ver un pasaje en relación con la iglesia. Vamos a ir a Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Si usted quiere leerlo, y si no, pues aquí se lo transcribimos y aquí se lo voy a leer yo en esta hora. Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Dice, oiga esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y esto es lo que me interesa, y jamás perecerán. Mira, hermano, jamás perecerán. Pero dice más: y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿No es eso un marco de seguridad del que hablábamos al principio? Al igual que han intentado con el pueblo de Israel. Hermanos amados, ¿acaso no a nosotros, la iglesia? Muchos nos odian, nos desprecian, a nosotros no nos toman en cuenta para ciertas actividades del mundo. Pareciera que la iglesia de Jesucristo no vale nada. A nosotros no, como dicen allá afuera, no nos pasan balón en muchas cosas. Y tenemos que preguntarnos a qué se debe. ¿Por qué será que no nos quieren? Yo no sé cuántos de ustedes ahorita se están respondiendo a la pregunta. Pero ¿saben por qué no nos quieren? ¿Saben por qué nos odian? Porque muchos de nosotros un día pertenecimos a ese mundo.
y pertenecimos a ese mundo y hacíamos lo que ese mundo hacía. Pero hoy nosotros ya no hacemos lo que ellos hacen. Entonces eso crea en ellos una aversión contra nosotros. Eso crea en ellos un odio, porque nosotros no nos alineamos de la misma manera. Quizás alguno pueda creer de que ciertamente puede destruir a la iglesia, pero déjeme decirle que el Señor dice que Él nos tiene en su mano y que nadie nos puede arrebatar de esa mano. Y oigan, hermano amado, óigame, podemos morir, claro que podemos morir, de una u otra forma podemos morir, pero vamos a morir cuando Dios disponga que así sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, si vamos a morir, nosotros de todos modos seguimos viviendo. Y si seguimos viviendo, sabemos que, como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Nosotros vamos a seguir con vida, vamos a seguir esperando que Cristo termine de cumplir su palabra, que Dios, que también nos tiene en su mano, termine de cumplir su palabra. Nadie pueden intentar muchas cosas contra la iglesia. De hecho, hay muchas cosas contra la iglesia. Pero que la iglesia se termine, no. ¿Sabe cuándo se va a terminar la iglesia en este mundo? Cuando el Señor Jesucristo venga, que no está muy lejos. Cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a la iglesia. Entonces ya no van a ver a la iglesia. Amén. Por razones del tiempo voy a entrar al desprecio hacia la Biblia. Y en el caso de la Biblia, si usted tiene su palabra, su Biblia ahí, vamos a hablar un poquito acerca de lo que hay contra la Biblia, que es la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Si lo tienen, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Para muchos quizá alzarse contra la Biblia, alzarse contra la palabra de Dios porque sienten que no les conviene, pues quizá desquitan su cólera, su aversión, con lo que algunos de nosotros hemos visto en las redes sociales, en la televisión, por algunos medios estamos viendo no solamente que están destruyendo los templos en algún lugar, hemos visto cómo mucha gente quema la Biblia, pero las queman en cantidades. Otras personas hace no mucho tiempo, hace un poco de tiempo, que salieron a tirar las Biblias a la vía pública y empezaron a pisotearlas. ¿Qué se consigue con eso? ¿Será que con eso ya nos decepcionamos nosotros? ¿Será que con eso se acabó la palabra del Señor? El Señor dijo, Mateo 24:35, cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Hermanos amados, que saben de qué se está hablando en ese pasaje, cielo y tierra pasarán. Todo el mundo
a veces está pendiente y con la pena. Ya va a ser el fin del mundo, ya va a ser el fin del mundo. Pero el Señor ha dicho que esta tierra y que el cielo que nos circunda va a terminar un día. Va a terminar tal como está. Porque Dios va a reciclar la tierra, Dios va a reciclar los cielos porque los tiene que limpiar. Igual que la tierra la tiene que limpiar, tiene que quitar toda inmundicia, tiene que quitar toda contaminación para crear nuevos cielos y nueva tierra en los cuales more la justicia, dijo el Señor. Pero hermanos amados, aunque digan lo que digan, aunque hagan lo que hagan contra la Biblia, déjeme decirle que el Señor advirtió que su palabra venía a esta tierra para cumplir un propósito y que tiene que regresar a Él y no va a regresar vacía. Y la palabra no es la palabra de un hombre que se la puede llevar el viento, que hoy la oímos y mañana no nos acordamos. Por eso es que la palabra de Dios, cuando nosotros le ponemos atención, cuando nosotros la creemos, esa palabra de Dios mueve nuestros corazones. Esa palabra nos hace ser personas diferentes porque hace mella dentro de nosotros. Esa palabra es como espada de dos filos, dice, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Porque es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es lo que mucha gente cree, que pisoteando, que quemando, que destruyendo las Biblias de hojas, de papel, o como quiera que sea, que ahí se terminó todo. No, Señor. La palabra de Dios es eterna. No se puede terminar. Igual que como el pueblo de Israel, no se puede terminar ese pueblo porque Dios ha dicho que no se va a terminar. La iglesia no se puede terminar porque Jesucristo vendrá por ella para llevársela a vivir con Él. Y la Biblia, la palabra de Dios, no se puede terminar porque es eterna. Porque el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que pueden decirnos lo que quieran. Ciertamente, han sacado de las escuelas, de las empresas, de los lugares de trabajo, aún de los hogares, han sacado a Dios, han sacado su palabra. No quieren saber nada, ni de Dios ni de su palabra. Pero cuando llegan los momentos difíciles, entonces sí, hay un Dios. Entonces sí nos acordamos que hay un Dios y hasta le reclaman. El Dios que tenemos no es un Dios que necesite de nosotros. Nosotros necesitamos de ese Dios. No quisiera terminar, porque esa palabra realmente tiene que tocar el corazón. ¿Qué nos dice el Señor? Yo voy terminando. ¿Qué nos dice el Señor con todo esto? Una pregunta. ¿Por qué temer? Muchos están hoy con miedo, pensando que va a pasar el día de mañana, pensando cuándo se termina todo esto. Pero Dios, déjeme decirle, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Y quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios que no haga lo que Él está haciendo, lo que Él está permitiendo? A Dios no se le escapa nada. Muchos creen
que se le puede pedir a Dios para que termine con todo esto. Pero no vamos a pedirle a Dios que deje de hacer lo que Él dijo que tenía que hacer. Padre, Señor amado, ¿cómo quisiéramos? Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Y haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Y haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Muchas gracias en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús te agradecemos. Amén.